No recuerdo bien qué día de la semana era. Solo recuerdo que era de noche. La luz amarilla de la cocina parpadeaba, como si el foco estuviera a punto de fundirse. Afuera, el viento pasaba entre las cañas de bambú del patio, haciendo un sonido seco. En la radio sonaba un viejo bolero, de esos que he escuchado cientos de veces, pero que nunca envejecen. Yo estaba sentada en una silla de madera, pegada a la puerta, frotándome las manos. No hacía tanto frío en el aire, pero por dentro sí. Era un frío que no se siente en la piel, sino en el alma. Había vivido en esa casa más de 30 años. Cada grieta en la pared, cada pedazo de pintura descascarada lo conocía de memoria. Y sin embargo, esa noche me sentí como una extraña en la misma casa que alguna vez llamé hogar. Soy una madre mexicana común y corriente, nada especial. Nací en una familia pobre. No terminé la secundaria porque tuve que salir al mercado con mi madre a vender tamales. A los 18 años me casé. Mi esposo era carpintero, de manos hábiles y mirada cálida. Nos amábamos de verdad. Éramos pobres, sí, pero reíamos mucho. Luego él murió, cuando nuestro hijo apenas tenía 10 años. Un accidente de trabajo. No tuve tiempo de llorar. Tenía que vivir por mi hijo. Lo crié con estas manos. Amasé masa, cociné, lavé ropa por encargo y horneé pan para entregarlo cada mañana al café de la esquina. Perdí la cuenta de las noches en que me quedaba dormida mientras cocinaba o de las veces que estuve enferma, pero no me pude dar el lujo de faltar al trabajo. Pero siempre sentí que valía la pena, porque pensaba, algún día él lo entenderá y me agradecerá. Y creció, estudió, consiguió trabajo, me alegré. Pensé que ya habíamos superado lo peor. Cuando trajo a su novia a casa por primera vez, hasta le hice una broma. Así que ahora voy a tener otra hija. Nunca imaginé que esa joven sería el comienzo de un largo silencio dentro de este hogar. Mi nuera no me quería. Eso era tan evidente como el sol del mediodía en Oaxaca. Al principio fueron miradas de lado, respuestas cortantes, luego incluso en la mesa ya no había ni un buen provecho. Aguanté. Me dije a mí misma, todavía es joven, quizá no está acostumbrada a vivir con alguien más. Pero las cosas no se quedaron ahí. Poco a poco empecé a ser tratada como una sombra dentro de mi propia casa. La ropa que colgaba en el balcón era echada a un lado por ella para que no estorbe. El refrigerador que acababa de limpiar aparecía abierto, con manchas de agua por todos lados. Cuando le hice un comentario, solo me devolvió una mirada desdeñosa y me dijo, «Mamá, debería dejarnos vivir más a gusto». Soy madre, sí, pero también soy persona. No soy un mueble. No podía soportarlo más. Empecé a hablar claro, sin gritar, sin ofender, solo diciendo lo que veía, que no me sentía respetada, que esa casa la construí con sudor y lágrimas y no era una huésped temporal. Y entonces llegó ese día. Después de una cena silenciosa, donde nadie tocó los cubiertos, donde no hubo gracias ni miradas, él me miró, se puso de pie en medio de la sala y con voz seca me dijo, «Mamá, vete, ya no estés aquí». Me quedé quieta, como de piedra. No lloré, no dije nada. No lo culpé por esas palabras. Solo sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho con fuerza.
no por echarme, sino porque fue capaz de decirlo tan fácilmente a la mujer que lo trajo al mundo y lo crió con todo lo que tenía. Volví a mi cuarto, doblé mi ropa en silencio, solo algunas prendas sencillas. No tenía nada valioso que llevar. Una bolsa pequeña con unas fotos viejas y el pañuelo de mi esposo, el que solía amarrarse al cuello cuando iba a trabajar. Miré una foto de mi hijo cuando era niño. Esa sonrisa ahora me parecía tan lejana. No me despedí, solo abrí la puerta y salí. La luna colgaba baja en el cielo. El viento me movía el cabello. Escuché el sonido de mis sandalias golpeando el pavimento. Cada paso como si marcara el compás de una nueva etapa de mi vida. No sabía a dónde iría, tampoco cómo sobreviviría, pero había algo que sí sabía. No iba a regresar, al menos no como antes. Me fui, pero no en silencio. He guardado silencio toda mi vida. Cuando murió mi esposo, guardé silencio. Cuando trabajé hasta caer rendida por mi hijo, también. Cuando me sentí invisible en mi propia casa, me callé. Pero hoy, cuando mi propio hijo me echó del lugar que yo llamaba hogar, decidí hablar. No con gritos, no con enojo, sino con una historia. Una historia que quizás en algún lugar alguien como yo necesita escuchar, para saber que no está sola, para saber que, por muy herida que esté, aún puede volver a empezar. Si todavía me estás escuchando, gracias. La historia que estoy por contar no es para que me tengas lástima, es para compartir, para encender una pequeña luz en el corazón de quien se siente perdido. Y quién sabe, quizá tú también la compartas con alguien más. Soy María, y este es el camino que recorrí después de que mi propio hijo me echara de casa. Un camino sin regreso, pero lleno de luz. No elegí una gran ciudad, me fui al sur, a un pueblito en Oaxaca, un lugar donde nadie sabía quién era yo. Nadie me miraba con lástima ni con juicio. Necesitaba eso, un lugar lo suficientemente lejano y tranquilo para comenzar de nuevo, aunque ya pasaba de los 60. El camión nocturno se movía como una hamaca. Recosté mi cabeza sobre mi bolsa pequeña mientras olía el aroma de tamales que alguien subió a vender. Extrañaba mi hogar, pero no la casa de la que me había ido, sino aquella antigua, donde sonaban los golpes del martillo de mi esposo y donde mi hijo corría por el patio gritando «¡Mamá!». Todo eso ahora solo existe en mi memoria. Bajé del camión cuando apenas clareaba. La terminal estaba llena de polvo. Algunos puestos a los lados seguían cerrados. Caminé despacio por el mercado, mirando a las señoras colocando verduras en canastos y a unas jóvenes organizando panes dulces. El olor a harina me hizo sentir una calma que no sabía que necesitaba. Renté un cuartito en un callejón detrás de una botica. Las paredes despintadas, el suelo de loseta antigua, pero estaba limpio. La ventana daba a un pequeño campo de maíz. Unas gallinas andaban sueltas por ahí. La cocina era diminuta, apenas cabía una olla y un sartén. Pero para mí era suficiente. Suficiente para vivir, no solo para aguantar. Salí a buscar trabajo. Todos me decían que no, que era mayor, hasta que una panadería en la esquina me dijo que sí. «Nos hace falta alguien que lave charolas. ¿Le gustaría intentarlo?», preguntó la dueña. Asentí sin pensarlo. Empecé barriendo, lavando moldes, limpiando vidrios. La masa se pegaba en las manos, el agua fría me resecaba la piel. Pero sentía que mis manos aún valían, que mi corazón aún latía con sentido.
Me despertaba a las 5, encendía el horno, organizaba bandejas. Poco a poco me dejaron amasar. Mis manos, que antes hacían tamales y tortillas, ahora moldeaban masa dulce. Y algo dentro de mí también empezaba a suavizarse. En la panadería trabajaban otras 3 mujeres. Me decían Doña María, cada una con su historia. Un esposo borracho, un hijo que dejó la escuela, una madre enferma. Mientras amasábamos, hablaban, reían, suspiraban. Y yo entendí que no estaba sola, que cada mujer lleva su tristeza, solo que algunas la saben esconder mejor. Empecé a escribir un diario, no para quejarme, sino para volver a escucharme. Escribía sobre el olor del pan recién horneado, sobre el canto del gallo, la luz del sol en la pared desconchada, sobre el niño que pasaba cada tarde a comprar pan y me decía, «Gracias, abuelita», con una sonrisa como si fuera verano. Después de tantos años viviendo para los demás, por fin empezaba a vivir para mí. Un día pasé frente a una pequeña biblioteca, una casa vieja pintada de amarillo, con ventanas de madera entreabiertas. Desde dentro se escuchaba el crujido de páginas. Me detuve en la entrada, dudando. Hacía mucho que no leía nada que no fuera un recetario o una libreta de cuentas. Una joven con lentes me sonrió desde el mostrador. «¿Busca algo para leer?», preguntó, como si hablara con su propia abuela. Asentí. Me entregó un libro viejo, de pasta blanda, titulado «Mujeres que corren con los lobos». Me pareció curioso. Lo llevé a casa. Leí despacio. Cada noche, después del trabajo, encendía una lámpara, preparaba un cacao caliente y leía. En esas páginas me encontré a mí misma, una mujer abandonada, que gritaba en silencio, que sufría sin que nadie lo notara. El libro no daba consejos directos, pero me abrió una puerta hacia la compasión, hacia mí misma. También volví a cocinar, no por alguien más, sino porque me daba gusto. Aprendí a hacer flan con leche condensada y huevos. Luego practiqué cómo freír churros sin que se quemaran. Incluso intenté una receta propia, tamales con piña y canela. Nadie me enseñó, solo fue esa sensación de querer crear algo nuevo, algo mío. Compartí esos tamales con los vecinos de la vecindad. Una señora mayor los probó y dijo con una sonrisa, «Hace mucho que no comía algo dulce que no empalagara». Yo también sonreí. Sentí el pecho calientito, como si alguien hubiera avivado un brasero olvidado. En el alféizar de mi ventana puse una maceta con jazmín. Cada mañana la regaba, le limpiaba las hojas y le decía buenos días como si fuera una amiga. Cuando llovía, le ponía un plástico encima para que no se mojara tanto. No sé por qué, pero cuidar de esa planta me aliviaba. Tal vez porque yo nunca sentí que alguien me cuidara así. O quizá porque estaba aprendiendo a quererme de nuevo, desde lo más simple. Dicen que a la edad que tengo, una mujer debería descansar, pero yo creo que esta es la primera vez que realmente estoy viviendo. Una tarde, después del trabajo, me senté en la plaza del pueblo. El sol bajaba despacio detrás del campanario de la iglesia. Las campanas sonaban largas entre risas de niños que corrían. Partí el pan dulce que había traído conmigo y le di la mitad a un perro callejero que dormía bajo la banca. No me temía, y yo ya no temía a nada. Desde esa banca observaba a la gente pasar, todos con prisa, pero pocos sabían a dónde iban en realidad.
Pensé en mi hijo, no con enojo, sino con un silencio reflexivo. Alguna vez fue mi única razón para vivir. Ahora estaba aprendiendo a vivir sin depender de él. Una anciana vendedora ambulante se acercó y me ofreció unas pulseras. No compré nada, pero le pregunté por su historia. Me contó que su esposo había muerto cuando ella era joven y que crió a 4 hijos sola. Uno se fue a Estados Unidos hace 10 años y ni una carta ha mandado, me dijo. Pero bueno, mientras una esté viva, todavía puede amar. Esa noche escribí en mi diario: hay días en los que no hago nada especial, pero mi corazón se siente más ligero, quizá porque he dejado de culpar, de esperar, y he comenzado a perdonar a mi hijo y a mí misma. El domingo me desperté más temprano que de costumbre. El cielo estaba claro y el aire olía a tierra mojada. Me puse mi vestido floreado de siempre, recogí el cabello y caminé al mercado. Compré unas flores, unos mangos y un periódico. No tenía prisa. Caminaba como si tuviera toda una vida para hacerlo con calma. Al regresar, la dueña de la panadería me esperaba en la puerta. Me entregó una bolsa con pan recién hecho y me dijo: hice un poco más pensando en usted. Hoy sentí que hacía falta su presencia en la cocina. Abracé la bolsa de pan y dije: gracias, mija. Mi voz temblaba un poco, pero no de tristeza, sino porque supe en ese instante que ya no era invisible. En este lugar, lejos de todo, alguien me veía, no como madre, no como anciana, sino como una mujer que aún tenía el corazón lleno, para vivir, para amar, para seguir caminando. Regresé a mi cuartito, puse el ramo de flores en una botella de vidrio que había lavado. Afuera, en el alféizar, el jazmín acababa de abrir su primer capullo blanco. Yo solía tener hipertensión. El médico me recetó pastillas para todos los días, pero desde que me mudé aquí, camino cada mañana entre los campos de maíz, respiro hondo el olor a tierra mojada después de la lluvia, medito en el corredor de la casa. Poco a poco mi cuerpo se fue aligerando. Dormía mejor. Ahora casi no necesito medicina. No sé qué me espera en el futuro, pero sé esto: he comenzado de nuevo, no por nadie más, por mí. Hay noches en las que no puedo dormir, no por cansancio, sino porque los recuerdos viejos regresan como olas. Recuerdo el día en que murió mi esposo. Una mañana de lluvia salió a trabajar como siempre, me besó la frente y dijo: no te olvides de desayunar. Al mediodía me llamaron al depósito de cadáveres. Una viga enorme le cayó encima en el taller. No tuvo oportunidad de esquivarla. No dejó ni una palabra de despedida. No lloré frente a los demás, pero dentro de mí sentí como si algo se rompiera en 1000 pedazos. No tuve tiempo para derrumbarme. Mi hijo tenía apenas 10 años. Sus ojos estaban hinchados cuando me vio regresar. Yo no dije nada, solo lo abracé fuerte y esa misma tarde preparé el altar. Hice todo tipo de trabajos para sobrevivir. Barrí mercados, lavé trastes, repartí pan. Hubo días de lluvia en que me puse mi gorro viejo y caminé entre charcos para entregar pedidos.
Volvía a casa y mi hijo tenía fiebre. No podía llevarlo al médico. Solo le ponía parches, toallas frías y lo velaba hasta el amanecer. Más de una vez me salté la cena para darle la última porción de sopa. Cada vez que sonreía por sacar una buena nota, mi cansancio desaparecía. Él era mi única razón para seguir. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Creí que, si le daba todo mi amor, todo mi esfuerzo, algún día lo entendería, que me agradecería, que se convertiría en un hombre bueno. Pero ahora, sola en este cuarto, miro hacia atrás, con honestidad, sin excusas. Me doy cuenta de que le di demasiado, tanto que no le dejé espacio para buscar nada por sí mismo. Le evité cada tropiezo, cada dificultad, cada pequeño dolor. Nunca le pedí que lavara un plato ni que me ayudara en la cocina. Que estudie. Eso basta. Lo demás lo hago yo. Eso pensaba. Me sentía feliz de verlo sin preocupaciones, solo estudiando, solo jugando. Recuerdo una vez cuando un vecino me dijo que mi hijo no era respetuoso, y yo lo defendí. Es un niño, está creciendo. Pensaba que lo estaba protegiendo, pero ahora entiendo. Lo estaba criando en una burbuja donde todo giraba a su alrededor. Nunca le enseñé a ceder. Cuando había conflictos, yo era la que cedía. Cuando él se ponía terco, me quedaba callada. Cuando se equivocaba, me decía a mí misma, es joven, ya aprenderá. Pero ser madre no significa ser sirvienta. Ser madre también es enseñar límites, y eso lo olvidé. Ahora, él ya tiene su propia familia, pero lo que sembré en el pasado, hoy lo estoy cosechando. No sabe compartir espacios, no sabe ceder, no sabe respetar a quien lo crió con todo el corazón. No lo culpo del todo, tampoco culpo al pasado. Solo quiero decirle a quien esté escuchando esta historia, que sea madre, padre o cuidador, amar a un hijo no significa protegerlo de todo. Hay que dejar que enfrenten, que se equivoquen, que aprendan a pedir perdón y, sobre todo, a ser personas. Yo solía pensar que, si no le daba a mi hijo todo lo que necesitaba, era una madre fracasada. Así que hice hasta lo imposible. Ahorré cada centavo, me salté comidas. Recuerdo que una vez me pidió unos tenis muy caros. Sabía que no los necesitaba, solo los quería porque todos sus compañeros los tenían. Aún así, asentí. Fui y vendí mi anillo de bodas, lo único que me quedaba de mi esposo. Cuando lo vi corriendo por la casa, feliz con sus nuevos tenis, también sonreí. Pero algo dentro de mí se quebró un poco. No tuve el valor de decirle no, no porque temiera que se enojara, sino porque yo temía sentirme insuficiente. Estaba equivocada. Ser madre no es siempre decir sí, ni dar todo sin condiciones. A veces, ser madre también es decir no, para que el hijo aprenda el valor de las cosas. Recuerdo claramente una vez cuando él ya trabajaba. Llegó tarde a una reunión y su jefe lo regañó. Me llamó furioso, echándole la culpa a todo: los compañeros, el clima, el tráfico. Lo escuché. Luego le dije con calma: deberías aprender a aceptar tus errores. Me colgó. No regresó a casa esa noche. Días después, apenas mandó un mensaje: estoy ocupado. Lloré, no porque él estuviera molesto, sino porque entendí que había criado a un niño que no sabía pedir perdón.
Pensé que el tiempo le enseñaría, pero no. Si uno no tiene raíces en el corazón, no hay años que valgan. Ahora que vivo aquí, rodeada de desconocidos que me saludan cada mañana, he empezado a comprender muchas cosas. Veo a un niño, más o menos de la edad de mi hijo cuando era pequeño, empujando un carrito de jugo junto a su madre todas las tardes. Veo a una abuela vendiendo elotes mientras le enseña a su nieto a sumar. Nadie dice cosas grandes ni filosóficas, pero la manera en que se miran, la forma en que viven, me hizo pensar, quizá no amé poco, tal vez amé demasiado, y lo hice de la manera equivocada. Cada vez que miro hacia atrás, no lo hago para castigarme, lo hago para entender, para perdonarme. Fui una madre joven, sin escuela, sin manual, sin consejos. Solo tenía un corazón lleno de amor y un miedo profundo de que a mi hijo le faltara algo. Pero amar no basta. Hay que enseñar, hay que dejar que el hijo aprenda a doler, a perder, a levantarse, como yo misma lo hice. Ahora ya es tarde para volver a educarlo, pero nunca es tarde para vivir de otra forma. Y si me queda una sola oportunidad más, no la usaré para pedirle perdón. La usaré para mostrarle que su madre sigue siendo ella misma, fuerte, llena de amor, pero ya no en silencio. Últimamente, tengo la costumbre de sentarme en la escalinata cada tarde. No hago nada, solo pongo las manos sobre las rodillas, huelo la tierra, escucho a la gente cerrar sus puestos y pienso en todo lo que nunca me permití pensar. Empecé a escribir cartas para mí misma, cartas que no envío. Escribo a la madre de 28 años que acaba de quedar viuda y tuvo que volverse de hierro. Escribo a la madre de 40 que empezó a sentir a su hijo alejarse. Y también escribo a la madre de 63 que ahora mira el primer brote blanco de su jazmín. En una de esas cartas puse: Hijo mío, yo creía que el silencio era amor, pero ahora sé que si el silencio dura demasiado, el amor puede parecer indiferencia. Yo callé cuando daba todo, callé cuando perdonaba, pero olvidé algo. Nadie puede entender lo que nunca se ha dicho. También comencé a escribir una carta a mi hijo. No sé si la leerá, pero necesito escribirla, no para reprocharle, ni para darle lecciones, solo para contarle cómo estoy viviendo ahora. Me levanto a las 5, camino al horno, amaso pan como quien amasa esperanza. Aprendí a sonreírle a los extraños, a decir mi nombre sin sentir pena. No escribí mucho, solo unas líneas, y al final le puse: No estoy enojada contigo, pero deseo que algún día te enojes contigo mismo, no para sufrir, sino para empezar a crecer. Guardé la carta en un sobre, le puse su nombre y pegué la estampilla, pero no la envié. No por miedo, sino porque quiero esperar. Esperar hasta que mi corazón ya no anhele respuesta, para que esa carta sea un regalo, no una súplica. Una vez vi a una madre joven pasar frente a la panadería con su hijo. El niño lloraba, quería un juguete. La madre se agachó, lo miró a los ojos y le dijo:
No todo lo que quieres te lo puedo dar. Te amo, por eso no te lo compro. Luego lo cargó y siguió caminando. La miré mientras se alejaba. Me quedé en silencio. Eso era justo lo que nunca hice. Nunca le enseñé a mi hijo que amar también significa poner límites. Pensándolo bien, quizá dejé que el miedo a la escasez, a la pérdida, pesara más que mi papel como madre. Le di todo, todo, sin reservas, sin pausas, sin límites. Y cuando me echó de casa, entendí que yo llevaba demasiado tiempo interpretando el papel de víctima en la historia que yo misma había escrito. Pero ya no. Ahora no guardo rencor. Ya no espero disculpas. Estoy viviendo cada día un poco, con gratitud, con una conciencia nueva. No vivo para que me recuerden, vivo para no olvidarme de quién soy. Si alguien me preguntara, ¿se arrepiente de algo? Yo respondería, no. Solo lamento no haberme dado cuenta antes. Pero está bien, el sol sigue saliendo cada mañana y yo aún estoy viva para salir, respirar profundo y volver a empezar, como si nunca hubiera caído. Y si tú, que estás escuchando mi historia, también te has sentido como yo, quiero que sepas que no estás sola. Cada cicatriz es una lección y cada momento de lucidez es un pequeño milagro. Jamás imaginé que, a esta edad, con las canas ya cubriéndome la cabeza, recibiría una carta escrita a mano, de mi esposo fallecido. La carta llegó un lunes por la mañana. El cielo estaba claro. Yo acababa de limpiar el mostrador de vidrio en la panadería cuando un chico del correo se acercó y dijo, «¿Doña María?» Asentí. En su mano traía un sobre color marfil, amarillento en las esquinas. En una esquina estaba escrito el nombre de mi esposo, con esa letra suya que yo pensé que jamás volvería a ver. Me llevé la carta al cuarto. Me senté. Estuve largo rato antes de abrirla. Mis manos temblaban, no por miedo, sino porque en el fondo sabía que esa carta no era solo papel. Era un cuchillo envuelto en tinta. Era la llave que abriría el nudo que llevaba décadas en mi pecho. La carta no era larga, pero cada palabra, cada línea me pinchaba el corazón como una aguja silenciosa. Querida María, si estás leyendo esta carta, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por nunca haberte contado toda la verdad. Antes de conocerte, tuve una relación con otra mujer. No fue mi esposa, pero fue alguien a quien le debía mucho más que un simple gracias. Ella me dio un hijo. Cuando murió en un accidente, llevé al niño conmigo, y tú lo recibiste como tuyo, sin preguntas, sin reproches. Tuve que detenerme. Mis ojos se nublaron. Viví feliz a tu lado, pero siempre tuve una espina clavada. Tú no fuiste solo mi esposa, tú fuiste la verdadera madre de ese niño, no por sangre, sino por corazón. Si algún día él te causa dolor, te pido perdón por él y por mí. Doblé la carta con manos temblorosas. Sentí que el aire me faltaba. Lo sabía, lo supe desde hace mucho, no porque él me lo dijera, sino porque el corazón de una madre siente lo que las palabras no dicen. El día que él trajo al niño a casa, solo dijo, «Es mi hijo. ¿Tú podrías?»
Yo asentí antes de que terminara. Vi a ese niño llorando por la madre que acababa de perder y extendí mis brazos. Él se calmó apenas lo abracé, y en ese instante me dije, desde hoy es mi hijo. Nunca se lo conté a nadie, no por miedo, sino porque no quería que creciera con una herida. Quería que tuviera una familia entera, aunque fuera cosida con hilos de silencio. Esa noche llevé la carta conmigo y me senté junto a doña Chela, mi vecina, que siempre tejía en el pasillo. Le conté todo, con voz bajita, como un susurro de madrugada. Ella no se sorprendió, solo asintió con la cabeza y dijo: «Hay cosas, María, que si se dicen, alivian, pero si se guardan, se vuelven otra forma de amar. No cualquiera tiene el valor de guardar silencio toda una vida sin arrepentirse». Le pregunté, ¿cree que me equivoqué? Ella bebió un sorbo de su cacao y respondió, no, quizá gracias a tu silencio, ese niño tuvo una infancia como cualquier otro. El perdón no siempre se dice, a veces se vive, sin esperar nada a cambio. Luego sonrió y me dijo, María, tú no envejeciste en vano. Con los años se aprende que el silencio a veces es la voz más fuerte. Miré por la ventana. El jazmín había soltado otro capullo blanco. Me quedé mucho tiempo pensando, no en qué hacer con la carta, sino en cómo enfrentarme a mí misma. Guardé ese secreto más de 30 años. Habrá quienes digan que fui tonta, que me condené sola, pero yo no lo veo así. Tuve oportunidades para decir la verdad, especialmente cuando mi hijo me hería, cuando me hablaba mal, cuando olvidaba mi cumpleaños, cuando defendía a otros antes que a mí. Mi corazón dolía, sí, pero mi boca no se abría. Pensé, si se lo digo, lo entenderá, verá cuán grande es su madre. Pero después me detenía, porque si lo decía, ¿no estaría convirtiendo mi amor en una deuda? No necesito que me lo agradezca, solo quiero que viva con decencia. Pero ahora, al mirar atrás, ya no estoy segura de haber hecho lo correcto. Tal vez guardé silencio por demasiado tiempo, tanto que él llegó a pensar que el sacrificio era algo que se da por sentado. Guardé la carta en una caja de madera vieja, junto a unas fotos familiares y papelitos con enseñanzas que mi madre me dejó escrita en su tiempo. Luego encendí un incienso pequeño, lo coloqué frente al retrato de mi esposo y le hablé en voz baja. Te perdono, pero desde hoy voy a vivir lo que me queda sin guardar nada más en el pecho. Al día siguiente fui al mercado. Compré un ramo de crisantemos amarillos y se lo llevé a doña Chela. Ella sonrió, lo tomó entre sus manos arrugadas y dijo, «Estas flores duran mucho, como nosotras, las mujeres». Esa noche me senté con varias vecinas en el pasillo de la vecindad. Tomábamos agua de limón, contábamos anécdotas. Yo compartí un pedacito de mi historia. No di nombres, no señalé a nadie. Solo dije, una mujer crió a un niño que no era suyo y lo amó más que si lo hubiera parido. Hubo silencio. Luego, una de ellas dijo despacito, «Esa madre es más fuerte que cualquiera, porque uno puede tener un hijo con el cuerpo,
pero para ser madre se necesita un corazón enorme. Asentí, con los ojos un poco húmedos, no por tristeza, sino porque por primera vez sentí que algo dentro de mí se aligeraba. Quizá lo que más me dolió todos estos años no fue el secreto que guardé, sino la forma en que mi hijo me miraba. Esa mirada distante, dura, orgullosa. Esa forma de verme como a una extraña. Y esa imagen regresaba una y otra vez en mi mente. Me preguntaba, si él supiera la verdad, ¿cambiaría algo? Y entonces, un día, mientras quitaba restos de masa de mi delantal, la dueña de la panadería se acercó con el teléfono. «Doña María, la buscan», respondí. Del otro lado hubo un silencio, y luego una voz ronca, quebrada, dijo sin decir mamá ni mi nombre: «Soy yo». No respondí de inmediato, no por enojo, sino porque reconocí en su voz algo nuevo, un tono más bajo, más lento, como el de alguien que ha caminado mucho y ya no tiene fuerzas para alzar la cabeza. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, y luego guardó silencio de nuevo, largo, profundo. Finalmente dijo: «Siempre sentí que guardabas algo, y ahora empiezo a entender, y me da miedo. No de ti, de mí mismo». No le pregunté qué entendía, no insistí en explicara, solo respondí: «Estoy bien, sigo haciendo pan todos los días». Del otro lado se oyó un suspiro, y luego: «Quisiera que algún día puedas contarme todo, no para redimirme, sino para saber quién soy». Asentí, aunque él no podía verme. «Cuando estés listo de verdad, te contaré». Esa noche abrí de nuevo la carta de mi esposo, pero esta vez mi pecho no dolió. La leí como se lee una página pasada, llena de cicatrices, sí, pero también de compasión. Guardé la carta en la misma caja de madera y añadí unas líneas escritas por mí. Hay secretos que no se ocultan, se protegen. Hay verdades que no se dicen, pero deben ser comprendidas con amor. Y esa noche dormí como no lo hacía desde hace años, sin sueños, sin sobresaltos. En la repisa, el jazmín había soltado un nuevo brote blanco, puro y sereno, como el corazón de una madre que ha aprendido a soltar sin dejar de amar. Estaba limpiando el piso de la panadería cuando sonó el teléfono. La dueña se apresuró a acercármelo susurrando: «¿La buscan, señora?». Antes de preguntar quién era, una voz temblorosa sonó al otro lado de la línea. Era mi hijo. Lo reconocí al instante, aunque su tono ya no era altivo como antes. Ahora sonaba ronco, contenido, como si algo hubiese estado atorado demasiado tiempo. «Mamá», dijo, y luego guardó silencio. Yo no lo interrumpí, esperé. «¿Podrías volver? Te necesito». Solo fueron 6 palabras, pero escuché detrás de ellas 100 cosas no dichas. Una disculpa aún atrapada, una herida abierta, un hijo asustado enfrentando por primera vez la vida sin su madre. No pregunté qué había pasado, pero lo supe. Algo se había roto, y esta vez no era entre él y yo, sino dentro de su propia familia. Empaqué en silencio, no mucho, solo unas mudas de ropa,
un cuaderno y la carta de mi esposo. En el autobús de regreso miré por la ventana. El cielo nublado, el mismo camino de siempre, pero yo ya no era la misma. Volví a la casa de la que me habían echado. La reja oxidada, las plantas secas, el aire detenido. Todo parecía vacío. Apenas abrí la puerta, vi a mi nieto en el suelo, mordiendo un pan viejo. Sus ojos estaban hinchados. Me miró y su cara se iluminó. Pero no corrió, solo se levantó lentamente como si temiera que esa alegría fuera un sueño. Dejé la bolsa a un lado, me arrodillé hasta quedar a su altura. «Hola, mi amor», le dije, como saludando a un amigo de toda la vida. Él vino hacia mí y me abrazó, sin palabras, solo calor. Lo abracé suave, lo justo para que supiera, la abuela había vuelto, no para quedarse, sino para sostener. Mi hijo salió después, rostro demacrado, ojos hundidos, la camisa arrugada. No dijo nada, yo tampoco lo juzgué, solo lo miré, como quien ve a un niño perdido. «No regresé para arreglar tus errores», le dije. «Regresé para que aprendas a levantarte». Asintió, sus ojos rojos al borde de romperse. Esa noche cociné algo simple. El aroma del arroz llenó la casa, ese olor que pensé que nunca volvería a sentir allí. Durante la cena nadie habló mucho, pero cada gesto, un pedazo de verdura que se pasa, un vaso de agua servido, un plato recogido, eran hilos delgados cosiendo los huecos de una familia rota. Después me senté con mi hijo y le dije sin rodeos: «Ya no soy esa madre que se calla, no me quedaré si todo vuelva a ser como antes. Desde ahora todos deben aprender a valorar al otro, especialmente tú». Él no respondió, solo bajó la cabeza y asintió, no por compromiso, sino como si por primera vez hubiera entendido. En los días que siguieron, comencé a vivir de nuevo en esa casa, pero no como antes. Ya no era la madre invisible ni la criada sin sueldo. Vivía como quien soy, una mujer con historia, con dignidad y con cicatrices que ya no duelen. Reorganicé la cocina, acomodé los frascos de especias a mi manera. Compré macetas, planté nuevas flores frente al porche, no para decorar, sino para recordarme a mí misma, aunque este lugar fue dolor, aún puedo hacerlo florecer. Mi hijo trabajaba todo el día. Mi nieto, por ahora, no iba a la escuela, así que me quedaba en casa con él. Cuidaba cada comida, cada ropa limpia, cada palabra que le decía, no para que me quisiera, sino para que sintiera seguridad, esa que sus padres habían dejado caer entre gritos y discusiones. Una tarde estábamos haciendo pan. Le enseñé a amasar, sus manos torpes pero su rostro feliz. Le pregunté: «¿Extrañas a tu mamá?». Bajó la cabeza, asintió en silencio. No dije más. Le acaricié el cabello y le susurré: «Tu mamá aún te quiere, pero a veces los adultos también se pierden, como los niños». Por la noche, preparé té para mí y para mi hijo. Nos sentamos en la azotea. La brisa era suave. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Fui yo quien rompió el silencio. «Hijo,
sé que estás cansado, pero este es el momento en que tienes que crecer de verdad. Me miró, y por primera vez no tenía esa mirada altiva con la que me echó de casa. Tenía los ojos de alguien que, al fin, veía a su madre como una persona, con límites, con heridas y con derecho a ser respetada. Continué. No puedes culpar al mundo. Un matrimonio no se rompe solo por uno. Y yo no estoy aquí para recoger los pedazos que tú mismo rompiste. Él bajó la cabeza. Mis palabras podían doler, pero era un dolor necesario. No quiero criar a otro hombre incapaz de asumir responsabilidades, aunque sea mi hijo. Establecí reglas claras en casa. Quien cocina no lava. Mi nieto recoge sus juguetes. Mi hijo cocina al menos una vez por semana. Nada de gritos durante la cena. Nadie se levanta de la mesa sin decir gracias. Al principio costó. Mi hijo suspiraba en silencio más de una vez. Pero yo no cedí, porque si no era ahora, ¿cuándo? Una mañana desperté más tarde de lo habitual. Fui a la cocina y lo vi. Mi hijo friendo huevos, mi nieto cortando pan. No dije nada, solo sonreí y me senté a la mesa. Nunca en mi vida un huevo frito tan feo me había enternecido tanto. Una semana después, la casa ya tenía otro ritmo. Volví a dedicarme tiempo. Sacaba mi cuaderno cada mañana y escribía en la terraza. Cosas simples. Hoy el cielo está nublado. El niño se rió al derramar la leche. Mi hijo me preguntó si estoy cansada por primera vez en años. Empecé a mirar a mi hijo con otros ojos, ya no como al niño al que debía proteger de todo, sino como a un hombre que está aprendiendo, por fin, lo básico: responsabilidad, gratitud y amor bien dado. Una noche, cuando me preparaba para dormir, tocó a mi puerta. Traía en la mano una taza de cacao caliente, la misma que yo le preparaba cuando era pequeño. Toma, mamá. Hoy has hecho mucho. Tomé la taza. Nuestras manos se rozaron. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo distancia, no hubo orgullo, solo el inicio de un perdón silencioso. Se sentó junto a mi cama, calló un rato, luego dijo: el otro día entré a tu cuarto, vi la carta de papá. No me sorprendí, solo lo miré, esperé. Tú ya sabías, ¿verdad? Asentí. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Dejé la taza sobre la mesa, suspiré despacio. Porque tú eras mi hijo. Desde el primer día que dijiste mamá, yo lo supe. No es la sangre la que hace familia, es el amor. Se quedó en silencio, luego se recostó sobre la almohada y lloró, como un niño, no por abandono, sino por haberse sentido al fin visto, entendido, perdonado, aunque nunca pidió perdón. Le acaricié el cabello como cuando era pequeño. Ese mismo niño que cargué en el mercado después de vender mi primer pan. La gente tarda años en crecer, pero a veces basta un solo instante para madurar. Para mi hijo, ese instante fue cuando comprendió. Su madre no era perfecta, pero nunca lo abandonó, a pesar de todo. Desde ese día ya no sentí que había regresado, sentí que al fin estaba viviendo en una casa que antes fue reproche y ahora esfuerzo y aprendizaje.
Mi hijo empezó a cambiar, no de golpe, sino paso a paso. Despertaba temprano, me preguntaba cómo estaba, jugaba más con su hijo y, lo más importante, aprendió a decir gracias. Para mí, eso es suficiente. No necesito disculpas ni recompensas, solo saber que el hijo que crié está aprendiendo a ser un buen hombre. Eso me dice que mi camino no fue en vano. Me fui, volví, pero ya no era la misma. Soy una madre que aprendió a poner límites, a perdonar y a vivir por sí misma, sin dejar de amar. Ahora, mientras te cuento todo esto, el cielo empieza a oscurecer. Una brisa fresca entra por la ventana de la cocina, trayendo el aroma de las hojas de limón del macetón que planté hace unos meses. En el patio, mi nieto da vueltas en bicicleta alrededor del viejo árbol de mango. Mi hijo limpia la mesa sin que nadie se lo pida. Todo fluye, como si la vida, al fin, hubiera encontrado su ritmo. Mi pequeña familia ha vuelto a unirse, pero no es la misma. Ya no soy la que sacrifica, ni ellos los que reciben sin mirar. Ahora todos tenemos una tarea, una responsabilidad y, lo más importante, un respeto nuevo por el otro. Me fui, volví, pero ya no era la misma. Soy una madre que aprendió a poner límites, a perdonar y a vivir por sí misma, sin dejar de amar. Ahora, mientras te cuento todo esto, el cielo empieza a oscurecer. Una brisa fresca entra por la ventana de la cocina, trayendo el aroma de las hojas de limón del macetón que planté hace unos meses. En el patio, mi nieto da vueltas en bicicleta alrededor del viejo árbol de mango. Mi hijo limpia la mesa sin que nadie se lo pida. Todo fluye, como si la vida, al fin, hubiera encontrado su ritmo. Mi pequeña familia ha vuelto a unirse, pero no es la misma. Ya no soy la que sacrifica, ni ellos los que reciben sin mirar. Ahora todos tenemos una tarea, una responsabilidad y, lo más importante, un respeto nuevo por el otro. Sigo haciendo pan. Las mismas manos, sí, pero la masa ya no pesa como antes, porque mi alma ahora está más liviana. Ya no cocino para escapar del dolor, ni para demostrar que valgo. Cocino porque me hace feliz, porque quiero que esta casa siempre huela a pan, como un recordatorio de que la paz existe si uno sabe cuidarla. También volví a escribir textos cortos, historias del pasado, de mí, de otras mujeres que conocí. Se los leo por teléfono a doña Chela, mi amiga de la vecindad antigua, cada semana. Ella dice: cuando te escucho, me siento en el mercado otra vez, entre risas y pregones. Sé que allá afuera hay muchas como yo, madres, esposas, mujeres que eligieron el silencio pensando que eso era amor, que tenían miedo de romper, que no sabían que también tenían derecho a hablar. Yo fui una de ellas, pero ahora entiendo que levantar la voz no es gritar, es atreverse a decir: yo también siento, yo también merezco ser escuchada. Yo callé mucho tiempo, ahora hablo, y tú también puedes. A veces pienso, si mi hijo no me hubiera echado de casa,
tal vez habría seguido en el mismo ciclo de siempre, dando todo, pidiendo nada, soportando en silencio. Pero esa puerta cerrada en mi cara fue la única forma en que pude abrir otra, dentro de mí. No soy la madre perfecta, ni la mujer ideal. Soy una persona que se equivocó, que sintió, que perdonó y que ahora sabe vivir de verdad. Hoy vivo más despacio. En las mañanas preparo té y miro el sol subir por los tejados. Escribo algunas líneas, no para publicar, sino para no olvidar todo lo que he recorrido. Por la tarde riego las plantas, horneo, juego con mi nieto. En la noche leo cartas de mujeres que no conozco, pero que también luchan entre el amor y el silencio, que también están aprendiendo a perdonar sin perderse. Ya no espero que mi hijo me ame como antes, solo espero que cuando cierre los ojos recuerde que fue amado, sin condiciones, y que ahora tiene la oportunidad de aprender a amar de nuevo, como se debe. Si has llegado hasta aquí, gracias. No sé quién eres, dónde vives, cuántos años tienes, ni qué estás atravesando. Pero si llegaste a este punto de mi historia, es porque algo en ella tocó una parte de ti. Quizás tú también fuiste herida por alguien cercano. Quizás has guardado silencio demasiado tiempo. Quizás estás esperando que alguien al fin te comprenda. No te prometo que todo va a estar bien, pero sí te aseguro algo. No estás sola y mereces vivir, ser amada y ser escuchada. Si esta historia te dio un poco de paz, compártela. Tal vez en algún rincón del mundo hay otra mujer que también necesita oírla. Y si quieres, déjame un comentario. Cuéntame qué parte de esta historia tocó tu corazón, porque yo decidí hablar. Y ahora lo sé, tú también puedes.